Celebramos la libertad, porque esto se trata en esta fecha. En todo el mundo se hace con alegría de corazón porque justamente el origen de esta fiesta es libertad. En el pueblo judío, el Pesaj. Y vamos a leer varios pasajes, si quieren poniendo el dedito para marcar. Empezamos con Éxodo 12, Marcos 14, Lucas 2 y 1 Corintios 5. Éxodo 12, del 25 al 27 dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a Marcos, capítulo 14, 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como se les había dicho y prepararon la Pascua. Lucas 2, 41 y 42. Iban sus padres, cuando Jesús era pequeño, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay muchísima referencia a esta Pascua y cómo celebraban la Pascua en ese tiempo. Comenzaba leyendo en el libro de Éxodo, porque allí es el origen, el Pesaj. Fue cuando el pueblo de Israel, estando esclavo en Egipto, que lo liberó el Señor por las 10 plagas, y cada familia mató un cordero y pintó con la sangre del cordero los postes y los dinteles de cada puerta para que el ángel de la muerte, cuando pasara por allí, no tocara esas casas. Pascua es pasar por alto, por eso también pasó por alto nuestras casas, liberó las casas. Después asaron ese cordero y lo comieron rápidamente, ligeramente, junto con hierbas amargas. Eso es lo que sigue haciendo el pueblo de Israel hasta este día. Se sientan celebrando la libertad cómodamente, recordando con esas hierbas amargas que están en su boca, cómo sus antepasados sufrieron tantos años de terror y de tortura. Y celebran esa libertad. Y comenzaron luego a caminar a esa libertad. Se abrió las aguas del Mar Rojo y ese tiempo se llamó Pesaj, la Pascua hebrea, pero a veces hay una confusión. No hace mucho alguien me dijo: yo celebro la Pascua cristiana, no la Pascua judía. Entonces hay una división. ¿Qué tenemos? Una sola Biblia, un solo libro. Es la Pascua, el Pesaj para los judíos, pero es también liberación para nosotros, y lo vamos a ir viendo. Celebramos esa misma fiesta, aún de distinta manera de lo que ellos la celebran. Pero ellos celebraban la libertad de más de 400 años, con la sucesión de varios faraones que se olvidaron de quién había sido José y que había hecho prosperar la nación. Y un sufrimiento tremendo.
Porque uno lo puede decir rápidamente, pero hay que situarse, posicionarse en ese tiempo donde habían anulado completamente a un pueblo, sometidos a una esclavitud extrema. Y ese Pesaj simplemente fue el principio de un proceso que después pasaron por el Mar Rojo, pero una libertad no solamente física. Dios quería que tenga una libertad emocional y una libertad mental también. Una libertad de todo tipo, completa, que es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Pascua es libertad. Por eso celebramos esto. Es la conmemoración de la muerte, sacrificio y resurrección de Jesús. Es extraordinario. Pero también tiene que morir algo en nuestras vidas, nuestro ego, para llevar fruto. Porque lo dice la Escritura. En otra versión dice, ciertamente, dice Jesús. O sea, la certeza, les aseguro, porque hay que leer cada palabra, ciertamente aseguro, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, no pasa nada. Pero si muere, produce mucho fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos para que haya fruto en nuestras vidas. Ahora, ¿somos realmente libres? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, que yo me hago. ¿Somos realmente libres? Porque en realidad en muchas ocasiones, en muchos lugares, se celebra este tiempo, parece más un funeral que un motivo de alegría, de gozo. Si es una fiesta, ¿qué tiene que haber una fiesta? Alegría. Y es la fiesta de Pascua, de los panes sin levadura, la fiesta de la liberación. Y se malinterpreta por las costumbres que hay de tiempo en tiempo y nos olvidamos del origen, de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Jesús celebraba la Pascua desde pequeño porque el pueblo de Israel lo hacía así, lo sigue haciendo. En ese tiempo iban a Jerusalén de todos lados, de la fiesta más importante. Él conocía de lo que hablaba. La última cena que conocemos era en los tiempos de Pascua. No era en otro tiempo, no es una mera casualidad. En este mismo tiempo, desde el 27 de abril hasta hoy, el pueblo también de Israel está celebrando esto. ¡Ah, qué casualidad! No, es establecido por Dios. Estaba celebrando el Pesaj, estaba allí el pan sin levadura, el matzá, estaba el fruto de la vid, el vino. ¿Y cuál era el cordero? El mismo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los discípulos en ese momento no entendían nada. El problema es cuando nosotros no entendemos, cuando tenemos toda la Escritura. Por eso estaban allí en ese momento viendo qué estaba sucediendo, conocían la Escritura, conocían que tenía que pasar, pero estaban un poquito convulsionados. Y Jesús les da esa noticia. Por eso la cena del Señor es algo mucho más que la celebración o recordar su muerte, sino la resurrección y lo que significa y todos los beneficios que tenemos cada uno de nosotros a través de esa resurrección. Beneficios incontables, tremendos. Yo antes mencioné vida abundante, vida eterna, pero hay un montón de cosas, porque juntamente con Él todas las cosas. Ahora, libertad. Qué palabra tan tremenda, tan poderosa. En nuestro himno lo tenemos, libertad, libertad, libertad. ¿O no es así? En muchos himnos nacionales está la palabra libertad, en himnos provinciales, en manifiestos.
la palabra libertad. En las constituciones, la palabra libertad. Todos anhelamos ser libres. No nos gustan que nos sometan. Pero no hay libertad. Quizás vivamos sometidos y no nos damos cuenta. El pueblo de Israel estaba sometido a esa tremenda esclavitud, que salieron y añoraban aún los puerros y las cebollas. Eso significaba también los latigazos, porque mencionaban puerros y cebollas, no solo la comida. Eran las pocas horas de dormir, las quejas, no porque se quejaban, los gemidos y los latigazos. Pero a veces somos sometidos de una u otra forma por yugos también en nuestras vidas, yugos laborales, por la presión social, por las nuevas ideologías, por los gobiernos de turno de décadas y décadas. No hablemos solamente de uno actual. Sometidos a nuestras propias pasiones, limitaciones físicas, debilidades, ansiedades, pecado. Es esclavitud. No hay libertad. No hay libertad. Ahora, para algunos ser libres es hacer lo que se le da la gana. Sí, y tiene razón. Sí, pero ¿es verdadera libertad? Yo hago lo que se me da la gana. Soy libre. ¿No lo han escuchado eso? Quizás sea simplemente un esclavo de mis antojos y fantasías si hago lo que se me da la gana. Y si en mis imaginaciones la realidad no proviene de mí, sino que es un deseo de otro que por manipulación, por lo que sea, lo instauró en mi vida y soy verdaderamente libre de los deseos de otro. Aquellos que son fanáticos, especialmente de líderes políticos, son libres. Mentira. Mentira. Los que son fanáticos de líderes religiosos, ¿son libres? Mentira. Mentira. Y si tengo tendencias instintivas que son dañinas hacia mi propia persona, ¿soy libre? Si estoy limitado a esas inclinaciones, si tengo una conducta compulsiva, adictiva, malos hábitos, ¿soy libre? No. Evidentemente no. Creo, pero no es así. Pedro dice, ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Porque necesitamos ser libres, pero una libertad responsable. Lo demás es libertad irresponsable. Libertad responsable. Porque así que si el Hijo os libertare, seréis, le decía a los fariseos, verdaderamente libres. Pero no es un mensaje solo para los fariseos. Seréis como verdaderamente libre. Jesús nos liberó de todo. O hay cosas en nuestra vida que no nos dejan. Porque eso depende de cada uno. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Le dice a los Gálatas Pablo. Otra vez al pasado. Otra vez a ese pasado. Tenemos que entender que somos libres porque Cristo nos liberó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma. Por eso, qué importante que es la libertad, pero responsable. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, como antes mencionaba, y el Señor levantó a Moisés, un libertador. Nosotros éramos esclavos
en nuestras vidas, el Señor levanta a Jesús, nuestro libertador. Cuando uno ve la vida de Moisés y la vida de Jesús, hay un paralelo grandísimo. En alguna parte, no recuerdo ahora de la Escritura, dice de Jesús aquel que habló Moisés. Cuando uno busca en las Escrituras, ¿cuántas veces habló Moisés de Jesús? Una sola vez, sin mencionar a Jesús. Pero los hechos de Moisés hablan de Jesús. Nos liberó. En la época de los jueces, el pueblo era tan... necesitaba la libertad y le daba la espalda a Dios y volvían a creer en esclavitud, levantaba un juez o libertador una y otra vez por irresponsabilidad. Eran irresponsables con la libertad que habían recibido de parte de Dios después de 400 años de esclavitud. Generaciones pasaron. Gente que nació esclava, murió esclava, ni sabe de qué se trata. Qué feo pasar por la vida y no saber de qué se trata. ¿De qué se trata? Saúl recibió un reino y lo perdió por irresponsable. Cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, le repartió los talentos a cada uno conforme a su capacidad. Hoy uno fue y lo enterré. No los trató a todos por igual, los trató a cada uno conforme a su responsabilidad. De eso se trata. ¿Qué recibimos de parte de Dios en nuestras vidas? Lo cantábamos. ¿Qué recibimos de parte de Dios? Es bueno ser libres, pero no para hacer lo que se nos da la gana. Porque el pueblo de Israel, en una parte dice, hacía lo que le parecían, en nuestro lenguaje hacía lo que se le daba la gana. ¿De qué les sirvió recordar y todos los recordatorios que tenían? La escritura que tenían. Los jueces que eran hombres y mujeres tremendos que levantaban y después se olvidaban. Porque copiaban lo ajeno, lo que está alrededor. Aquello es mejor. Queremos como aquello, queremos como esto. Eso no es libertad. Alguien responsable toma decisiones con prudencia aceptando los resultados de sus hechos. Eso es libertad. Es la responsabilidad, es la capacidad de dar respuesta a los propios actos. Dice Gálatas, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Era una exhortación de Pablo a los Gálatas, pero que la Escritura no quede allí, es una exhortación para cada una de nuestras vidas. Dar rienda libre a las pasiones, a lo que se me da la gana, a lo que me parece que es correcto, mi propia opinión. No. Si tenemos un manual de vida, tenemos que entender que Él es el libertador por excelencia y disfrutar de esa libertad responsablemente. Como aquellos publicidades que te venden alcohol, beba responsablemente. Ser buenos administradores de ese depósito tremendo que Dios hizo en cada una de nuestras vidas para dar mucho fruto. Porque todos tenemos ese depósito en este vaso de barro. Por eso la Pascua es libertad y debe ser una fiesta, algo alegre. En la Pascua judía, en el Pesaj, ellos siguen cantando lo que cantaron aquí en Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová.
Y hay una canción, cantaré yo a Jehová porque han magnificado grandemente, echado en el mar a caballos, echó a la mar, echó, ¿o no? Ahora, ¿ustedes qué se creen? Que lo cantaban, cantaré yo a Jehová, porque es magnificado grandemente, y echado al mar a los caballos. Oh, Dios, qué alegre que estoy. Oh, echó a la mar a los carros del faraón. Ellos estuvieron ahí, lo siguen cantando hoy. No, estuvieron miles de años atrás. Se identifican como pueblo. Y hay alegría en sus corazones. Y describe este salmo, este cántico, todo lo que hizo Dios. Y lo cantan con alegría. Lo cantan con alegría. Y otra cosa que hacen, celebran con 4 copas de vino, que tienen 4 significados espirituales, que están en Éxodo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré por debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué recordamos nosotros? ¿Recuerdan? De la libertad física. Os sacaré debajo de las tareas pesadas. Libertad física. Estaban tremendamente arruinados. No tenían descanso. ¿Te alimentarías a puerros y cebollas en tu vida solamente? Eso es lo que recibían. Una libertad física. Cuando uno vive con cosas del pasado, a uno se abruma físicamente. Pero Él nos trajo libertad. Nos trajo libertad. Os libraré de su servidumbre. O sea, una libertad individual, personal a cada uno. Fue para todo el pueblo, pero personal a cada una. Para que tengan un pensamiento propio. Cuando una persona vive bajo yugos, y mucho más en este caso, no tiene libertad para pensar, no le es permitido por tanto acoso, tanto látigo, tantas horas, y que quiere dormir pocas horas, no tiene capacidad de pensar, de elaborar un pensamiento. Es imposible. Obligaban a adorar a los dioses egipcios. ¿O no? A latigazos. Nos dio libertad individual para que tengamos un pensamiento totalmente diferente. Los redimiré de un brazo extendido, independencia. Nos redimió con la muerte Jesús, nos dio independencia. Nos sacamos las garras, las cadenas del pasado. El problema está cuando hay esos yugos en nuestras vidas que todavía no nos liberamos. No hay completa libertad. No hay completa libertad. Y lo más grande dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Un sentido de dirección, le dio identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Él es nuestro norte, Él es quien nos guía. No otra cosa. Eso es extraordinario. Les costó tiempo a entender. Y a veces hablamos mal de ese tiempo sobre esta gente. Pero es que no conocían otra cosa. Por los años que tenían, por la mente perturbada que tenían. No porque ellos eran perturbados, porque así vivieron y así nacieron y así se criaron. No lograban entender. Pero ellos vieron esas maravillas de lo que Dios hizo. Y ese es mi Dios.
Porque dice, yo seré vuestro Dios. No voy a mandar un emisario. Yo seré vuestro Dios. El Señor está con nosotros todos los días. Él es nuestro Dios. Todos los días hasta el fin. ¿Cómo disfrutamos? O cómo, no disfrutar, cómo vivimos esa libertad en nuestras vidas? ¿De qué manera vivimos esa libertad? ¿Cuál es nuestro parámetro para vivir? Somos libres. Y tiene que haber fiesta, libres de condenación. Por lo tanto, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Reina Valera. Esta versión dice, están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación. La condenación sale solamente de nuestras bocas porque tenemos yugos, porque nos enseñaron así. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos liberó. Él nos dio eso. No hay oscuridad. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Me gusta esta palabra, nos transfirió. A nosotros nos gusta recibir transferencia en el banco. Nos transfirió del reino de las tinieblas, de la oscuridad, que no es simplemente la luz apagada, al reino de su Hijo amado. Es a través de su Hijo que tenemos redención, esto es, nuestros pecados han sido perdonados. En tercer lugar, de la muerte eterna. Aquel que está en Cristo vive para siempre. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Comprendemos eso? Los tenemos presentes en nuestras vidas, los recordamos en nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué éramos? ¿Qué hacíamos? Oh, algo tremendo. Para entrar al lugar santísimo, libertad. Esto tiene sentido porque sabemos que en la antigüedad solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cualquiera puede entrar a ese lugar santísimo. Lo dice la Escritura, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, o sea, se rompió el velo, es a través de su cuerpo, dice Hebreos 10. Esto es una dimensión tremenda, entrar al lugar santísimo. O sea, como hijos, papá nos recibe. Está roto el velo. No tengo que acudir a nadie, ningún sumo sacerdote. Sumo sacerdote es Cristo. Y puedo entrar a ese lugar en intimidad y adorarle, entregarle todo mi corazón, porque el lugar santísimo es para eso, para adorarle, no para llevar mis quejas. No es una oficina de quejas, es un lugar de adoración, de intimidad, de amor. Y también nos libró que no tenemos que hacer un esfuerzo por nuestra propia cuenta. Me esfuerzo por... No me tengo que esforzar nada. Juan 3:16 lo dice, pero esta versión lo dice así, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo. ¿Se puede comparar algo con Jesús? No. Para que todos los que en Él confían, ¿confías en el Señor? Puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Porque esa es la realidad. No se pierda, dice Reina Valera. Pero el original griego dice ruina. Y esta versión dice completa destrucción o completamente destruidos. ¿Quién nos da la libertad? Cristo. Cristo. ¿Cómo no voy a celebrar a este Cristo? Para terminar, somos libres porque su bondad es grande.
Su bondad nos ha sobrepasado. No podemos contarlo, explicarlo. Debemos experimentar, sentir cada día que hemos sido sobrepasados por su amor y por su salvación. Algo completísimo, tremendamente completo. Y alguien dijo, si nuestras bocas estuviesen llenas de canciones como el mar y nuestras lenguas pudiesen cantar alegremente como las infinitas olas, aún no podríamos agradecerte lo suficiente, oh Dios, ni siquiera por uno de los miles de miles e innumerables favores que tú has hecho, haces y harás por cada uno de nosotros. Ilimitado, ilimitado, ilimitado. Esto es Pascua, es libertad y tenemos que pensar, ¿cuán libre soy? ¿Hasta dónde soy libre? ¿Comprendo la magnitud de la palabra? ¿Comprendo la dimensión de lo que Dios me quiere decir? ¿Se abre mi entendimiento, mi corazón para recibir de parte de Dios esto? Qué regalo tan grande, tan majestuoso, tan incomparable, único. Jesús. Jesús. El que levantamos en su trono. Ese nombre que es sobre todo nombre. Que nuestras vidas tienen que estar sinceramente rendidas a Él. Rendidas a Él. No quiere decir que con esto que no haya dificultades, pero estamos rendidos a Él. Y Él es quien nos va a guiar. En Él encontraremos, a través de su palabra, esa guía, ese norte, hacia dónde ir. Disfruto verdaderamente la libertad, celebro a Cristo con libertad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Damos gracias, Jesús, por tan grande amor. Tan extraordinario amor. Un nombre precioso. Quien vino para dar su vida por cada uno de nosotros, por la humanidad. Alguien que se levantó de entre los muertos. Al tercer día resucitó. Encontraron la tumba vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y a veces nosotros buscamos cosas muertas. Gracias, Jesús. ¿Qué más podemos decir si la palabra gracias queda corta? No es suficiente. Gracias por tan grande regalo, extraordinario regalo de la vida eterna, de la vida abundante, de la libertad, de transformar nuestros pensamientos, de poder renovarlos día tras día con tu palabra. Que haya un verdadero disfrute en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.